Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Sigrid Bazán y quiero hablarles un poco sobre la columna de esta semana, escrito en Diario La República, un texto muy importante y estoy muy preocupada por lo que está pasando en distintas instituciones. Creo que se han normalizado comportamientos de acoso y de hostigamiento. Hemos pasado por alto este tipo de conductas de personas que han hecho comentarios sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, que nos han tocado, que nos han saludado de una manera extraña, que nos han mirado de manera rara, conductores de auto por el retrovisor, profesores en un aula. En general, creo que esto del acoso y del hostigamiento, incluso para algunos era una broma, pero hoy en día estamos más concientizadas, más conscientes todos en realidad, de estas actitudes y de lo peligrosas que pueden ser. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta semana escribí con respecto a la denuncia que se elaboró. En realidad ha sido una acusación pública, se ha lanzado en asambleas universitarias, se ha dicho ya públicamente y las instituciones que albergan a estas personas lo han corroborado de esta manera, contra algunos profesores que enseñaban en la Universidad de Lima, en la Universidad de San Marcos, en la Católica también. Profesores a quienes además algunos de ellos he conocido y ubico en todo caso y me preocupa. Uno de ellos fue Martín Mejorada, profesor de la Facultad de Derecho de la Católica. Otro de ellos ha sido el profesor Carlos Salza y otro de ellos ha sido el profesor Jaris Mujica. Yo estoy realmente indignada por lo que se dijo en una asamblea estudiantil la semana pasada, convocada además por las propias autoridades, el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales en la Católica, pero entiendo que también estos personajes, digamos, cumplían funciones en otras instituciones muy importantes, alardeaban del poder que tenían. Y creo que es muy importante hablar de este tema porque además ese es uno de los grandes retos que tenemos para denunciar el acoso y el hostigamiento sexual, que es la asimetría de poder, que es lo que, digamos, la verticalidad, el poder que tienen estos personajes por sobre sus víctimas en todo caso, y no estoy hablando ya con nombres concretos, sino en general, ¿no? ¿Cómo se da esta situación de acoso? Algo que yo recogía de estas reuniones en las cuales hemos discutido muchísimas alumnas, muchísimas exalumnas, muchas mujeres en general y hombres incluso en esta situación, es que muchas de las denuncias ocurren, por ejemplo, o se presentan, por ejemplo, como hostigamiento laboral. Pero lo que hay de fondo, y la tarea que han tenido muchas autoridades en investigar estos temas, es que las denuncias que aparecen como denuncias por hostigamiento laboral terminan teniendo un trasfondo, un origen, una razón de ser. Y se los cuento porque, por ejemplo, nos contaban casos específicos en donde personas iban y decían, este sujeto o esta persona me está acosando, me está hostigando laboralmente, e indagando un poco más y preguntando un poco más. En efecto, todo empezó porque hubo una insinuación sexual o incluso, digamos, sentimental de parte de estas personas con poder. Y cuando la víctima se negó, cuando la víctima se niega, es cuando empieza el acoso o el hostigamiento laboral. Ok, no quieres tener una relación conmigo, no quieres aceptar esto que quiero yo contigo, bueno, pues entonces trabaja más, quédate hasta tarde, te encargo más cosas, no te quiero por aquí, te quiero por allá, te traslado a otro local. Ese tipo de cosas a veces tienen un trasfondo más complicado y las historias empiezan, digamos, de una manera determinada que hay que ir descubriendo, porque es muy difícil para la víctima no solamente reconocer estas situaciones, sino también denunciarlas. Y es por ello que una de las cosas que yo planteo en mi columna esta semana es que todas las instituciones tengan canales para denunciar el acoso y el hostigamiento sexual. Personajes como los profesores que mencionaba, que han sido acusados públicamente, no solamente ese tipo de conducta, sino incluso de alardear de contactos, ¿no es cierto? Yo soy amigo del ministro, yo soy amigo de la autoridad tal, yo puedo conseguirles trabajo, y generan, digamos, una suerte de temor entre personas que en realidad podrían ser víctimas que denuncien y que expliquen públicamente en concreto lo que les ha sucedido sin temor a represalias. Como eso no sucede, los canales que deben existir tienen que también contar con garantías para las víctimas, asegurar su anonimato, asegurar que se les va a proteger, que no va a haber represalias, que no va a haber encubrimiento, porque además esta gente está rodeada de contactos, de amigos, de personas vinculadas incluso a aquellas instituciones que dicen defender los derechos de las personas o de los estudiantes o de los trabajadores y trabajadoras, evidentemente en este caso. Entonces,
todo esto me preocupa. Es un tema muy serio, es un tema que, claro, se tiene que tocar con delicadeza. Mucha gente habla del prestigio de las instituciones y de la honra de estas personas acusadas o en todo caso denunciadas. En algunos casos sí, en otros no. Pero me preocupa porque nadie habla de las víctimas, nadie se pone en el lugar de las víctimas y estamos en un lugar, en un país machista. Estamos en un país en donde se queman las mujeres, en donde se las viola, en donde se las trata de objetos, en donde se hace escarnio público de la vida personal de una mujer y se convierte eso en un show. Y yo en un país en el que estamos, la verdad es que me pongo más en el zapato de las víctimas que en el zapato de cualquier otra persona. No sé, será de donde vengo o en la posición en la que estoy como una trabajadora más, que no puedo más que pensar en ellas, en lo que se puede hacer para mejorar los canales institucionales de denuncia en universidades, en colegios, en instituciones públicas del Estado, ¿no es cierto? Ministerios públicos, el Congreso, trabajadoras que también puedan ser acosadas, en fin, hostigadas. Y todos los canales tienen que estar poniendo a la víctima como prioridad en el centro de la discusión sobre este tipo de conductas que, como yo les comentaba, se han normalizado, se han convertido en chistes, se han convertido en burla. Yo soy muy preocupada por ello y he ido a la universidad y en general estoy en estos espacios porque creo que ninguna víctima debe estar sola. Creo que lo primero que podemos hacer entre nosotras, y ya le hablo también sobre todo a muchas de las mujeres que hemos vivido por situaciones en las que no hemos sabido la verdad qué hacer, cómo denunciar, si era o no era acoso, qué era eso que estábamos pasando pero que nos generaba incomodidad, que nos generaba asco, que nos generaba dificultad para avanzar en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en general. Y una de las cosas que creo yo viene en primer lugar, y lo comentaban y lo escuchaba de parte de autoridades que están tratando estos temas, es confiar en nuestras personas más cercanas, en nuestras amigas, en, digamos, a quienes tengamos cerca y en quienes confiemos inmediatamente. Y es por eso que si ustedes tienen una amiga o un amigo que está sufriendo por este tipo de actitud, de parte de alguna autoridad, de parte de algún profesor, de parte de alguna autoridad eclesial en alguna parroquia, de parte de algún tutor, de parte de algún familiar, yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es hablar con el amigo, con la amiga, con la persona de confianza. Y ojo, para el entorno de estas personas, no burlarse, ¿no? Uno de los profesores encargados de la Defensoría Universitaria en la Católica nos comentaba que mucha gente, por ejemplo, se burla, ¿no? Y le dicen a las chicas, ¿no? Bueno, si tú le gustas al profe, anda tú y pregúntale qué preguntas vienen en el examen, ¿no? Ah, como tú le gustas al profe, anda y pídele que te sople. Y eso no es motivo de burla, eso debería ser motivo de preocupación. Y esas sospechas deberían ser observadas cuidadosamente porque yo creo que ahí ese tipo de relaciones de poder, de autoridad, son muy peligrosas y hay que observarlas porque hay conductas que no pueden seguir pasando piola o pasando como normales o asumiendo que toda relación entre profesor y alumno va a ser la relación de un amigo a otro. No siempre es así, ¿no? Hay límites y esos límites hay que saber ponerlos, pero también hay que saber plantearlos de la otra parte. Entonces, es un tema pedagógico, es un tema que también tiene que sensibilizar no solamente a las personas, sino a las propias autoridades, ¿no? No puede decir que hay una denuncia y que haya profesores o jefes que lo tomen como chisme. No, eso es un chisme, eso es lo que se dice entre pasillos. No es un chisme, si es una denuncia de este talante, es una denuncia grave y tiene que analizarse con mucho cuidado, porque llamándole chismes, ¿no es cierto?, a la incomodidad de una persona, lo único que generamos es que la persona nuevamente no quiera denunciar, no quiera decir lo que sucedió, calle, y esto le pasa a más gente. Y hay personas que evidentemente se ven afectadas y salen del trabajo, renuncian a sus trabajos, no pueden descansar, no pueden rendir igual, no confían más en ninguna autoridad o en las personas, se mella su autoestima. O sea, las consecuencias del acoso y el hostigamiento, la verdad es que son tremendas. Nada, yo quería dejarlos con esta reflexión, pedir a las instituciones que tomen en serio este problema y pedirle a la gente, a las personas, si conocen a alguien que está pasando por una situación así, ayudarlas y no burlarse y no convertir de esto algo gracioso o una anécdota, porque nosotros hemos sido parte del problema por mucho tiempo, pero hemos sufrido lo suficiente y ahora creo podemos acompañarnos las unas a las otras o los unos a los otros en medio de estas denuncias y visibilizar que es un problema que poco a poco va a tener que erradicarse. De lo contrario, tienen que haber consecuencias de alguna forma y yo espero que las instituciones que se han visto afectadas y que han tenido estos casos salgan, den la cara e informen a la gente que se está investigando.
porque eso es lo que tienen que hacer, en especial instituciones educativas que ahora ven a estos chicos, a estas chicas en riesgo, ¿no es cierto? Creo que separar a estas personas, en todo caso, como medida preventiva, tiene que haber medidas preventivas, es una buena e importante labor, pero no puede quedarse ahí, e incluso si estas personas renuncian o se alejan o quieren lavarse las manos, bueno, seguir hasta el final con las investigaciones hasta que se encuentre una respuesta, porque las víctimas denuncian para, ¿no es cierto?, cerrar estos temas y tener justicia, y justicia es lo que hay que darles. Nada, ojalá que todo esto sea un proceso en el cual todas aprendamos y finalmente también podamos envalentonarnos juntas, darnos la fuerza que necesitamos, visibilizar este problema y, por supuesto, erradicar el acoso y el hostigamiento sexual de nuestra sociedad. Gracias por verme. Ya nos encontramos nuevamente en las redes de Diario La República para seguir compartiendo esto, las columnas semanales y por supuesto también sus comentarios. Síganos en La República, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y por supuesto en la página web. Nos vemos en un siguiente video.